Hola, este es un pequeño tutorial para aquellos que nunca habéis abierto el Excel y que necesitáis aprender pues, un vocabulario básico y una pequeña ayudita para empezar a moveros. Lo primero que quiero decirte es que no tengas miedo, ¿de acuerdo? No hay posibilidades de que rompas nada. Así es que abre el Excel, prueba a hacer cosas, mete números, explora por tu cuenta a ver qué sale. Voy a hacer pocos vídeos sobre Excel, os enseñaré algunas funciones y os enseñaré algunas cosas relativamente básicas. El que quiera un curso más avanzado, hay millones de tutoriales por la red de gente experta que se dedica única y exclusivamente a esto. Yo en general todo lo que veo en vídeos está en inglés, así es que si te apetece en inglés te puedo recomendar algo, si no tendrás que buscar algo en castellano. Mira, vamos a abrir Excel como si lo abriéramos por primera vez, no lo hubieras hecho nunca. Desde el menú de tu ordenador, desde el menú de inicios, podrás acceder a el programa, ¿de acuerdo? Pincha encima y verás que se abre una pantalla en la que tienes esta opción, que es la que vamos a coger ahora, que es un libro en blanco, y después tienes un tutorial desarrollado por Microsoft para enseñarte algunas cosas sobre Excel. Además de eso tienes plantillas, pero esta es una funcionalidad que yo no te voy a enseñar, ¿de acuerdo? Yo te voy a enseñar a abrir un libro en blanco. Cuando trabajamos con Excel hablamos de libros porque, si te fijas, aquí en la parte de arriba pone que es un libro y en la parte de abajo pone que son hojas. Tienes que pensar siempre que es como una especie de cuaderno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si tú has trabajado en esta hoja y ahora quieres hacer algo en otra hoja? Simplemente le das aquí al más y te van a ir saliendo hojas nuevas. A lo mejor esto de llamarlo hoja no te facilita la vida, necesitas ponerle otro nombre para acordarte qué es lo que tienes en cada una de estas secciones, en cada una de estas pestañas. Haces clic con el botón derecho del ratón encima, le das a cambiar nombre y vamos a llamarlo, por ejemplo, ejercicio 1. Pulsas intro y se ha cambiado el nombre, ¿de acuerdo? Esto es lo que vemos en la parte de abajo. En la parte de arriba, como siempre, lo que tienes es la cinta de menús, ¿de acuerdo? Que fundamentalmente vamos a trabajar esta de la pestaña inicio y a lo mejor vemos alguna cosita de otra, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente te vas a mover por aquí. Otra parte importante de Excel, otro vocabulario importante que tienes que conocer, es lo que es una celda. Cada rectangulito de estos es una celda. No sé si has jugado al ajedrez o has jugado alguna vez a este juego de hundir los barquitos. Pues esto es lo mismo. Las celdas están formadas por una combinación de una letra y un número. Esta celda es la B2 porque está en la columna B en la fila 2. Por lo tanto, esta es la celda B2. Esta es la celda C8. Esta es la celda A5. Esto es importante porque más adelante en Excel te enseñaré cómo hacer referencias de una celda a otra, de tal manera que lo que cambies en una se cambie automáticamente en lo demás. Y te va a resultar súper útil cuando te equivoques o cuando quieras añadir información o en una serie de situaciones, ¿de acuerdo? Nosotros fundamentalmente vamos a utilizar Excel para hacer algunas fórmulas sencillas e insertar tablas. Entonces, lo primero que te voy a enseñar es cómo escribir en estas celdas. Para escribir en una celda simplemente te colocas encima y utilizas el teclado. ¿Qué es lo que ocurre cuando quieres escribir en la siguiente celda? Pues simplemente pinchas en ella o te mueves con el tabulador o con las flechas del teclado, ¿de acuerdo? Las tablas que nosotros vamos a hacer van a estar formadas siempre por estas columnas. Concepto, cobro, pago, ingreso, gasto, producto y coste. Fíjate que cuando he escrito producto me he equivocado. Ahora hay dos maneras de corregirlo. Puedo pinchar encima de la celda y escribir de nuevo. Lo he vuelto a escribir mal aposta. Cuando pincho encima y escribo de nuevo, se modifica todo el contenido de la celda, es decir, desaparece lo que había y aparece un contenido nuevo. ¿Qué ocurre si yo quiero que aparezca el cursor para corregir solamente una o dos letras? Para eso tengo que hacer doble clic encima de la celda y como ves, ahora sí, me puedo mover en el texto que he escrito para corregir solamente algunas de las letras. Bien, te voy a enseñar una tabla que ya tengo preparada, ¿de acuerdo? Tengo mi tabla con los conceptos, cobros, pagos, ingresos, gastos, etcétera, y he escrito algunos de estos conceptos.
Lo que pasa es que esta información así es como poco visual. Una de las funcionalidades más importantes de Excel es colocar la información de una manera atractiva. Si no lo haces así, va a ser muy difícil que puedas no solo seguir el ejercicio, sino todo lo que está pasando en esa hoja o en ese libro. Por lo tanto, te voy a enseñar a hacer algunas cositas que te van a ayudar a que la información aparezca de una manera más clara y más sencilla, ¿vale? Para que sea todo más visual. Mira, lo primero que vamos a hacer es fijarnos. La información que está en la celda A2, que ves que aparece aquí, pasa aparte de la celda B2, aunque B2 está vacía. Ves que aquí no hay nada porque estoy encima de B2. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que A2 tenga un tamaño más adecuado para el contenido de esta celda? O A4. Todo esto ocupa demasiado, ¿de acuerdo? Lo que puedo hacer es que la celda se ajuste al contenido, es decir, a lo que hay escrito dentro. Para ello, de manera automática, me voy a situar entre las columnas A y B. ¿Ves que aparece una especie de cruz con dos flechitas a los lados? Pues cuando me aparezca hago doble clic con el botón izquierdo del ratón y automáticamente la columna se va a ampliar para ajustarse al contenido de lo que he escrito en ella. Lo mismo podría hacer si me hiciera falta con las filas. Ves que cuando te colocas entre dos filas aparece la misma crucecita que te permitiría hacer lo mismo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que las filas tengan un ancho un poco más grande? O quiero cambiar, por ejemplo, el tamaño de este texto porque se ve muy pequeñito, quiero que sea un texto más grande y luego ajustarme al contenido. Mira, cuando quiero seleccionar todas las celdas que están en esa hoja, me coloco aquí. ¿Ves que sale un más blanco gordito? Pincho con el botón izquierdo del ratón. Y ahora puedo hacer que el texto sea más grande y puedo hacer que los contenidos determinen el tamaño de la celda. Vale, más cosas que vamos a hacer. Podríamos marcar alguna de estas cantidades porque queremos revisarla. No estoy seguro de si el concepto amortización lo he calculado bien. Entonces voy a marcar esta celda para ver si más adelante lo reviso o voy a los apuntes o hago una pregunta o lo que sea. Para ello puedo, por ejemplo, colocar un color de relleno en esta celda, el amarillo, o puedo cambiar el color de ese texto y lo puedo poner en rojo, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando yo abra esta hoja, me acordaré de que, esto lo había marcado porque tenía pendiente revisarlo. ¿Qué ocurre si además de eso quiero insertar un pequeño comentario? No sé si se multiplica 50 por 5 o si hay que hacerlo de otra manera. Tú siempre puedes insertar un pequeño comentario que te permita acordarte o que otra persona vea cuál es tu duda. No sé si está bien calculado. Y ese comentario se va a quedar ahí. ¿Ves que ha aparecido como un pequeño dibujito morado? Cuando cualquier persona se ponga encima, verá ese comentario y además podrá responderlo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a volver a nuestro menú inicio y vamos a decirle a Excel que esto con lo que estamos trabajando es una tabla. Todo esto es una tabla. Para seleccionar varias celdas, lo que hago es que me pongo encima de la primera, en este caso la A1. Pincho con el botón izquierdo del ratón y ahora voy a arrastrar hacia la derecha y hacia abajo para seleccionar todas esas celdas. Y le voy a decir que esto es una tabla. Quiero que le dé un formato como tabla, por ejemplo, esta, que me gusta. Fíjate que me está preguntando, ¿dónde están los datos de la tabla? ¿Están entre la A1 y la G6? Sí, están entre la A1 y la G6. Y además la tabla tiene encabezados para que sepa que toda esta primera fila es el encabezado de la tabla. Fíjate lo que ha hecho. Me ha dado el formato de tabla que yo quería, pero me ha respetado esa celda con esos comentarios que yo había puesto
para ver si estaba correcto o no. Lo que pasa es que aquí me ha puesto un menú desplegable. A mí en estas tablas no me va a interesar tener menús desplegables, así es que le voy a decir que me lo quite. Me voy a colocar encima de una de las celdas de la tabla, voy a ir a diseño de tabla y le voy a decir que me quite los botones de filtro, porque no me interesan, y automáticamente desaparece. Otra cosa que me va a interesar hacer es que todo esto tenga formato de número. Voy a volver al menú inicio y fíjate, aquí en la cinta donde pone número, tengo la función de moneda, porcentajes, millares y añadir o quitar decimales. Le voy a decir que me lo ponga en monedas. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Tranquilo que no se ha roto nada. Cuando el texto no cabe en el ancho de columna, aparece así, este simbolito. No te preocupes, porque lo único que tienes que hacer es colocarte entre las dos columnas, hacer doble clic y automáticamente se abre. ¿Ves? Y me ha hecho lo que le he dicho. Me ha convertido la información que yo tenía a moneda euros, que es la que viene por defecto porque estamos en España. Antes de terminar este tutorial te enseño una última funcionalidad muy rapidito. Le voy a pedir a Excel que me sume la información de esta columna. Para ello me coloco en la celda en la que quiero que me haga la suma y me voy al botón Autosuma, que está aquí en la cinta, en la barra de opciones. Y automáticamente me ha añadido una fila nueva que considera que va a ser la última, por eso tiene un color diferente, y me ha sumado toda esta columna. ¿Qué ocurre si cuando yo reviso esta información, la de 250, me doy cuenta que en vez de 250 eran 150? Que al escribir el nuevo número, primero va a coger el formato de moneda que le había dicho y segundo, la suma total va a cambiar. Y esto es solo el principio de lo que podemos hacer con Excel y de lo mucho que nos va a ayudar. En otro vídeo te enseño más cosas.